Bueno, mis queridas amigas y amigos, yo tengo que comenzar, como es lógico, por algunos agradecimientos. El primero, a todos ustedes, porque han tenido la amabilidad, la paciencia y la generosidad de venirnos a escuchar. En segundo lugar, expresar mi agradecimiento a la vida porque me ha dado la amistad de Jaime Flores, uno de los periodistas más lúcidos latinoamericanos aquí en el mundo hispánico de Estados Unidos. Yo me siento muy orgulloso de que comparto trabajo en elpolitico.com con Jaime Flores, que es uno de nuestros colaboradores más emblemáticos y consistentes, y con Robert Santo Domingo, que está hoy aquí haciendo el papel de camarógrafo, pero realmente es un editor. Debo también expresar mi agradecimiento con American Community Center, porque es un instrumento de lucha y de defensa de los intereses de las comunidades hispanoamericanas aquí en los condados de Broward y de Dade, y lo han hecho con mucha solidaridad, con mucha eficacia, con mucho sentido de compromiso de servicio público, y debo hacerle mi reconocimiento a Fabio, al cual admiro desde que yo era niño. Fabio es un tremendo y desde luego tengo que decirles algo que he venido insistiendo mucho cada vez que me dan la oportunidad de conversar en una noche como esta, ¿no? Como decía el concurso de Miss Venezuela, en una noche tan linda como esta. Fíjense ustedes, yo tengo la hipótesis de que no hay ninguna razón histórica, geográfica, política, económica, antropológica de ningún tipo para que Colombia y Venezuela sean dos países distintos. El hecho de que Colombia y Venezuela sean dos países distintos no expresa sino la ambición desmedida, la cortedad de miras, la miopía de nuestros dirigentes colombianos y venezolanos. Porque Colombia y Venezuela están destinados por la providencia y por la fatalidad geográfica e histórica a ser un mismo país. Incluso dentro de un proceso inteligente de integración latinoamericana, nosotros tendríamos que entender que la unidad de Colombia y Venezuela, que incluye a Panamá, porque Panamá fue un arrebatón abusivo de la pretensión imperialista de Theodore Roosevelt, Venezuela, Colombia y Panamá deberían ser un solo y mismo país porque son complementarios en todo, y desde luego tendríamos mucho más posibilidades de alcanzar nuestro destino histórico, de concretarnos como proyecto histórico en el caso de que pudiéramos ser un solo país ampliado en todas sus posibilidades, no solo en las posibilidades económicas. Entonces, el hecho de que uno pueda hablar en un escenario como este, colombo-venezolano, es algo que fortalece la ilusión que uno abriga de que algún día Colombia y Venezuela por fin realicen el sueño del libertador, que es el sueño de la Gran Colombia, que es algo que va a ser inevitable, tardará décadas o siglos, pero va a ser inevitable que eso ocurra. Vamos a hablar hoy entonces del 5 de julio, de la independencia de Venezuela, y haciendo algunas precisiones. La primera es que en nuestra afición por el estudio de la historia hemos llegado a entender que no podemos seguir concibiendo la historia como una secuencia de biografía de héroes, que la historia no es el producto de la acción de los héroes, como hubiera querido el historiador escocés Carlyle, que la historia es algo más que el trabajo y que el protagonismo de los héroes, que la historia tiene que incluir el protagonismo colectivo, y que una de las grandes distorsiones del estudio de la historia ha sido precisamente estudiarla como la acción de héroes, de líderes providenciales, inflamados por la llama de la libertad o de la conquista o de la ambición. En segundo lugar, nosotros queremos rechazar la noción de que la historia es una reseña de hazañas militares. La historia, desafortunadamente, la historia de la presencia del hombre sobre la tierra es una historia de guerras y de confrontaciones,
porque en la difícil marcha hacia la civilización, primero tuvimos que cortarnos las cabezas. Pero la historia no puede seguir en los tiempos modernos siendo estudiada como el efecto de las hazañas de los militares, como que si fuera una simple reseña de batallas. La historia es algo más que eso. Porque la historia vendría siendo, según la concepción que nosotros queremos postular, la acción de las doctrinas, del pensamiento. Entonces, el gran factor motivador de la historia es el pensamiento de un grupo de hombres, de élites, que diseñaron una estrategia de cambio social, una doctrina de gente doctrinaria que fue precisamente la que facilitó que las cosas cambiaran y que la humanidad avanzara. Detrás de esas doctrinas habían hombres, desde luego, porque si bien es cierto, y no hay contradicción en eso, que la historia no es el efecto de la acción de héroes, sí es el efecto de la acción de líderes que supieron interpretar su tiempo y supieron diseñar y ejecutar esas proposiciones doctrinarias que hicieron posible que la humanidad avanzara. Sentadas estas premisas, les voy a hablar del 5 de julio de 1811. Y les voy a hablar del 5, y tuve que sentar estas premisas para afirmar categóricamente, tajantemente, de manera concluyente, que la acción independentista venezolana fue fundamentalmente, sobre todo, un acto civil, fue una hazaña civilista, fue una hazaña civil, fue una hazaña de los hombres que se educaron para construir un país nuevo y para construirlo en paz y con la preeminencia del planteamiento civil. Hombres constitucionalistas, impregnados de las ideas modernas, influidos por todo el avance pensamental de la Inglaterra de su tiempo, sobre todo hombres que habían leído minuciosamente a John Locke, que es una de las figuras fundamentales del pensamiento histórico mundial. Hombres que estaban influidos por ese grupo de padres fundadores de la democracia norteamericana, que también eran extraordinariamente doctrinarios: Hamilton, Madison, Jefferson, todos los que Adams, todos los que conocemos. Y hombres que tenían esa diversidad, esa influencia diversa, al extremo que tenían la influencia de la estrategia libertaria norteamericana, pero también tenían la influencia de la estrategia emancipadora francesa. Y entonces eran hombres que estaban influidos por Rousseau, Diderot, D'Alembert, todos los enciclopedistas, pero sobre todo por dos que son decisivos para comprender el desarrollo del pensamiento de la humanidad en los últimos siglos, que son Voltaire, el gran pensador libertario, y Montesquieu, el gran formulador de la tesis republicana, inspirada por cierto en John Locke, de la tesis republicana de la división de los poderes. Entonces, estos hombres que promovieron la independencia no eran unos salteadores de camino, no eran unos ignorantes que se les ocurrió asaltar el poder, sino que eran unos hombres muy cultos, muy impregnados de un pensamiento muy elaborado, que pudieron precisamente construir teóricamente una patria nueva. Y esto tiene su importancia por algo que estaba diciendo Jaime. En los tiempos modernos hemos visto que con la conversión de la política en show político, de la noticia en show noticioso y de la vida en entretenimiento y show, hemos visto cómo llegan al poder en nuestros países una sarta de ignorantes, una sarta de improvisados, sin ninguna preocupación por su formación teórica, y eso es una de las cosas que explica que la democracia, sobre todo en nuestros países, donde las instituciones son frágiles, la democracia se vaya vaciando de contenido y la democracia se vaya haciendo cada vez más débil, más pacata, incluso más ruin. Entonces, es importante que sepamos que en el origen de nuestra nacionalidad estaban unos hombres extraordinariamente cultos, bien formados, que sabían lo que estaban haciendo, unos republicanos que creían en la división de los poderes, que creían en el imperio de la ley, que creían en que la monarquía absoluta tenía que ser derrotada porque la monarquía absoluta había cumplido su ciclo histórico, pero claro, eran unos hombres que respondían a su tiempo. Entonces una de las cosas que tenían es que ellos
creían en la igualdad, en la libertad, pero sobre todo en la igualdad de los que tenían el derecho a ser ciudadanos. Aquellos eran democracias censitarias, democracias de propietarios, es decir, realmente los que podían tener participación política eran, y era igual en Venezuela o en Colombia que en los Estados Unidos, eran los que tenían el éxito social, es decir, la condición, el social y económico, la condición de propietario. De tal manera pues que el proceso revolucionario que se concretó el 5 de julio de 1811 fue un proceso que, si lo pudiéramos calificar de algún modo, quizás pudiéramos tener el atrevimiento de decir que fue un proceso elitista. Fue el proceso de una élite ilustrada, de un grupo de iluminados, que en este caso eran los aristócratas de Santa Fe de Bogotá, los aristócratas del virreinato del Perú, los aristócratas del virreinato de la Nueva España en México, los aristócratas de la Cafetería General de Venezuela, que encabezaron el proceso emancipador. Pero el pueblo, como pudiera haber dicho Neruda en uno de sus poemas, el pueblo estuvo ausente. El pueblo fue arrastrado a un proceso de independencia en el cual no es que no creía, sino que no entendía, porque no era un pueblo educado para la comprensión de un asunto tan complejo. Esa ausencia de las masas populares es lo que explica que nuestra independencia, nuestra declaración de independencia inmediatamente fue continuada por una guerra civil. Es decir, en los primeros años de la guerra, tanto en el nuevo reino de Granada, como en el virreinato del Perú, en el virreinato del Río de la Plata, en el virreinato de la Nueva España, la guerra en un principio fue una guerra civil. Fue una guerra de americanos contra americanos, de venezolanos contra venezolanos, de colombianos contra venezolanos, de colombianos todavía no, de neogranadinos contra neogranadinos, porque estaban los neogranadinos o los venezolanos que se sentían identificados con el rey de España, con los realistas, y los que se sentían identificados con la independencia, y entraron en una guerra civil hasta que por fin después se convirtió en una guerra internacional, por las razones que todos conocemos. Y, muy importante, que fue una guerra que tuvo un carácter continental, es decir, un proceso independentista que tuvo un carácter continental, porque alguien preguntó por allí que si las diferencias entre Santander y Bolívar eran diferencias porque uno era neogranadino y otro era venezolano, y en esos tiempos eso no tenía realmente mucha significación, porque todos veían el proceso como un proceso continental. Yo no sé si ustedes recuerdan, los que leyeron el decreto de guerra-muerte del Libertador de 1813, que cuando el Libertador se dirige al pueblo, no dice venezolanos, contad con la vida, españoles, contad con la muerte, en ese terrible decreto de guerra-muerte está criticado, sino que los llama americanos, y en todos los documentos iniciales, en todos los documentos primigenios del proceso independentista, nuestros líderes, nuestros libertadores se dirigían a los americanos, jamás se dirigían a los neogranadinos o a los venezolanos o a los peruanos, se dirigían a los americanos porque veían que estaban involucrados, estaban inmersos en un proceso de rango continental. Ese proceso de rango continental produjo pues la guerra terrible, después cruenta, destructiva, realmente devastadora, que nos condujo a toda esa pesadilla que se vivió en el siglo XIX de guerra, guerrillas, escaramuzas, hasta que por fin en el caso de Venezuela entramos con 30 años de retraso al siglo XX. Esa guerra se hubiera podido evitar. Esa fue una guerra terrible, de la cual, de la independencia podemos sentirnos orgullosos, pero de esa guerra no. El Libertador mismo, ya en el camino hacia la muerte, hacia Santa Marta, cuando marchaba de Santa Fe a Bogotá hacia Santa Marta, una de las cosas que dijo es que habíamos logrado la independencia a cambio de todo, habíamos perdido todo lo demás, habíamos logrado el beneficio político de ser libres e independientes, pero habíamos perdido toda la producción, toda la institucionalidad, todo el tejido social se había destruido por esa guerra tan demoledora. Entonces, esto fue pues lo que produjo el 5 de julio, las motivaciones para que el 5 de julio de 1811 condujera a la declaración de independencia y para que inmediatamente surgiera una guerra, que como veremos más adelantico cuando hagamos
presentemos una secuencia de cómo ocurrieron los hechos, veremos que el 5 de julio se declaró la independencia y el 11 de julio ya hubo levantamientos en Caracas y Valencia contra la independencia, y unos meses más tarde en las provincias de Coro y de Coro, que es en el noroeste del país, y en la provincia de Guayana, pues lo que hoy en día es el estado Bolívar. Ahora, me interesa un poquito señalar que detrás de esas ideas que configuraron y le dieron sentido y contenido al proceso de independencia, hubo unos hombres, porque fueron los que encarnaron ese proceso, los que tuvieron la comprensión y el atrevimiento de impulsar ese proceso. En primer lugar, hay que nombrar a un americano que es fundamental. Se llamaba Francisco de Miranda, se llamó Francisco de Miranda. Hay quien dice que el primer hombre nacido en el continente americano que tuvo proyección universal fue Francisco de Miranda. Este hombre fue protagonista principalísimo de las revoluciones más importantes de su tiempo. Fue protagonista de la Revolución Norteamericana, fue como oficial del ejército español que apoyó la Revolución Norteamericana, como oficial del ejército español combatió en el norte de África, en el Caribe, fue protagonista de la Revolución Francesa, protagonista político y militar. Político como uno de los dirigentes más reconocidos, más caracterizados del partido de los girondinos franceses, y como militar, como mariscal de campo del ejército revolucionario francés, al extremo que la primera batalla que ganan los revolucionarios franceses, la batalla de Valmy, fue conducida por él, que era el mariscal de campo del general Dumouriez, que era el jefe de las fuerzas revolucionarias francesas. Miranda era un hombre sumamente versátil. Era escritor, escribió casi 100 libros, La Colombeia, era músico, un flautista de primera calidad, era un hombre cultísimo, un crítico de arte extraordinario, era un hombre de una gran formación política, al extremo que en 1810, cuando lo conoció el libertador Simón Bolívar, todavía Bolívar no era libertador, cuando lo conoció Bolívar en Londres, le comentó, después de conversar con él, le comentó a Andrés Bello: el general Miranda tiene una biblioteca en la cabeza, porque era un hombre que había leído muchísimo, que había vivido muchísimo, que había sido protagonista de muchas cosas. Entonces era una cultura extremadamente alucinante, sobre todo en esos tiempos en que acceder a la cultura tenía todas las dificultades que hoy no podemos imaginar. Entonces, este hombre, doctrinario, revolucionario, un militar exitoso, la primera batalla que se le gana a los realistas en el continente americano, la primera batalla de un ejército patriota contra un ejército realista, la gana el general Miranda en el mismo año de 1811 en Valencia, y ya en 1806, aunque quizá no se pudiera decir que era una batalla, en su incursión en la vela de Coro, dentro de su acción de promoción de la independencia de Venezuela, ya él le había ganado una batalla a los realistas. Pero Miranda fue el gran precursor de la independencia de todo el continente americano, no solo de Venezuela, de todo el continente americano. El enemigo público número 1 de la corona española durante 2 o 3 décadas. El hombre más buscado, más perseguido y más vigilado por la diplomacia y por los aparatos represivos de España, porque fue una figura portentosa que han tratado de disminuirlo históricamente y que estamos obligados a conocer, porque es quizás desde el punto de vista del rango pensamental y desde el punto de vista del diseño estratégico de todo el proceso de independencia, el hombre más importante de la independencia americana. Sin disminuir a Bolívar, a San Martín, a los otros héroes, el hombre más importante de la independencia americana fue, sin ninguna duda, a mi juicio, Francisco de Miranda. Otro sujeto muy importante entre los protagonistas de ese proceso es un abogado caraqueño que se llamaba Miguel José Sanz, que por cierto fue tutor del Libertador. Miguel José Sanz era un hombre sumamente estudioso, al extremo que había hecho unos estudios sumamente importantes, por ejemplo, algunos estudios del funcionamiento de la ciudad de Caracas, de cómo mejorar los procesos educativos para, precisamente dentro del plan de la independencia, y sobre todo, todo eso se perdió en la guerra, ¿no? Todos esos estudios se perdieron desafortunadamente en la guerra. Sobre todo había hecho un estudio de el barón de Montesquieu, el famoso barón bordolés, promotor de la idea de la división de los poderes.
Cuando el barón de Humboldt llegó a Venezuela en 1799 y estuvo en Venezuela, en Caracas, entre 1799 y 1800, el barón de Humboldt escribió en un libro que ustedes han oído mencionar, aunque me imagino que muchos lo han leído, y el que no lo haya leído le recomiendo que lo haga, un libro que se llama Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, en el cual el barón de Humboldt presenta el mundo del continente americano. Por eso es que la gente dice que Colón es el descubridor geográfico de América y Humboldt el descubridor científico de América. Entonces el barón de Humboldt en su libro dice, para que ustedes vean la importancia de este señor Miguel José Sanz, este abogado, fundador del Colegio de Abogados de Caracas y relator de la Real Audiencia de Caracas en tiempo del rey. Dice el barón de Humboldt, vale la pena ir a tierra firme era como era llamado Venezuela en ese momento, lo que corresponde a Venezuela, a la capitanía de Venezuela. Vale la pena ir a tierra firme solamente para conversar con el licenciado Sanz, este hombre que desafortunadamente fue devorado por el huracán de la guerra y en la batalla de Unica de 1814, en la cual murió el caudillo realista José Tamajobe, también murió Miguel José Sanz. Otra gran figura de la independencia fue un hombre de padre italiano y madre criolla, que tuvo muchos problemas con los españoles porque no le querían reconocer, por esas razones, la limpieza de sangre, no le querían reconocer su derecho a ser abogado, pero que fue un abogado extraordinario y fue el gran teórico de la justificación de la independencia venezolana. El hombre que en el Congreso, así como Miranda fue el gran líder teórico, pensamental de la necesidad de la declaración de la independencia con toda esa cultura que llevaba a cuestas, Juan Germán Rocio fue el jurista teórico para justificar la necesidad de la independencia. Hubo otro sujeto, de esos sujetos que el novelista cubano José Lezama Lima llamaba los extrañados, ¿no? Ese tipo de hombres aventureros, libertarios que andaban por el mundo tratando de sembrar la libertad por donde quiera que pasaban, y era un italiano muy parecido, por cierto, en su itinerario vital, en su derrotero vital, muy parecido al libertador italiano Giuseppe Garibaldi. Este señor se llamaba Francisco Isnardi. Este italiano, llegó a Venezuela, había estado en Martinica, bueno, había tenido problemas de todo tipo porque era un hombre de esos vivenciales, protagonistas de la vida, de esos hombres atrevidos, pues, que se atreven a hacer las cosas, que no se resignan a la mediocridad de la rutina. Entonces, Francisco Isnardi fue muy importante también en ese 5 de julio, porque fue el secretario del Congreso, no podía ser diputado porque no era nativo de América, ¿no? En ese caso no se trataba de Venezuela, sino de América, pero fue el secretario del Congreso y después uno de los redactores de la Constitución. Y otro protagonista no fue un individuo, sino una entidad que se llamó la Sociedad Patriótica. La Sociedad Patriótica era un club, en todo caso primero era una agrupación para promover el desarrollo económico de la Capitanía General de Venezuela, sobre todo lo que era la provincia de Caracas. Entonces, pero la Sociedad Patriótica fue poco a poco, precisamente por las necesidades conspirativas de la aristocracia criolla, fue poco a poco convirtiéndose, la Sociedad Patriótica fue poco a poco convirtiéndose en un club político. Alguna gente dice que es el primer partido político que hubo en Venezuela, porque se convirtió en un club político a la manera de los clubes revolucionarios franceses, los girondinos y los jacobinos, ustedes se acuerdan. Tienen que acordarse porque lo estudiamos en bachillerato. La Sociedad Patriótica era más bien un club de tipo jacobino, ¿no? por los radicales. Esta Sociedad Patriótica, que estaba presidida precisamente por Miranda, esta Sociedad Patriótica jugó un papel interesantísimo en la promoción y en la presión al Congreso para que declarara la independencia. En esa Sociedad Patriótica estaban algunos de los caraqueños más caracterizados, más representativos, los hermanos Salia, Coto Paul, José Félix Rivas, que después fue un general importante de la independencia. Estaba Miguel Peña, un personaje muy interesante en todo el proceso de la formación de Venezuela, porque fue dentro de la Sociedad Patriótica uno de los más entusiastas promotores de la independencia,
después cometió junto con Bolívar uno de los errores más terribles que cometió el Libertador, que fue que una noche de 1812 apresaron al general Miranda y se lo entregaron a los españoles. El Libertador, otro patriota de apellido de las Casas, y Miguel Peña, que era una especie de cerebro intrigante, un hombre sumamente culto, inteligente, talentoso, pero muy diestro, muy virtuoso, pero para la intriga. Y es uno de los factores como teórico decisivo para la disolución de la Gran Colombia en 1830. O sea, que es un hombre que estuvo echando vaina desde temprano hasta tarde. Y entre las figuras de la sociedad patriótica estaba Bolívar, que todavía no era el Libertador. Pero Bolívar, que había ido en 1810 a Londres a buscar reconocimiento para la primera declaración independentista venezolana, que fue el 19 de abril de 1810, que como bien señaló Jaime Flores, en 1810 no se declaró la independencia. Lo que se creó en Colombia, en el Alto Perú, en todos los sitios donde hubo movimientos emancipadores, lo que se crearon fueron lo que se llamaban juntas conservadoras de los derechos del rey Fernando VII, porque el rey había sido depuesto por la invasión napoleónica en España, y entonces la primera tentativa, el primer intento de emancipación no fue un intento de separarnos de España, sino que fue un intento de ver cómo teníamos un gobierno propio en perfecta combinación con la necesidad de regreso al poder de Fernando VI. Entonces Bolívar, que había estado en Londres junto con Andrés Bello y López Méndez, que fueron enviados a buscar reconocimiento de la corona inglesa para el movimiento que se había adelantado en Venezuela, Bolívar allá conoció a Miranda y se trajo a Miranda para Venezuela, un poco contra la voluntad de la Junta Conservadora de Fernando VII, porque esa era una Junta Conservadora que todavía reconocía el poder español, y Miranda era conocido como un enemigo fundamental, pues como el principal enemigo del gobierno español. Entonces él se trae, gracias mi lindo y bella, él se trae a Miranda, y Miranda lo hacen ahí inmediatamente, de una manera más o menos arbitraria, lo hacen diputado por el Pao, una región que todavía no tenemos claro dónde está. Los que somos orientales en Venezuela decimos que está en el estado Anzoátegui para reivindicar, y los que son del centro dicen que está en Cogede. O sea, hay varios Paos en Venezuela. En todo caso, nombraron a Miranda diputado por el Pao, y Miranda fue el líder intelectual y político de ese congreso. Bolívar fue una de las figuras de la sociedad patriótica, yo comenzó a despuntar como dirigente, ahí hizo un discurso muy agitador, un famoso discurso donde decía, nos piden paciencia, 300 años de paciencia, no bastan. Bueno, y que ahí comenzó Bolívar a revelarse pues como lo que era, porque aquí voy a tener una pequeña, no diferencia, porque uno no puede tener diferencia con sus mayores, pero sí una pequeña precisión con respecto a lo que dijo Jaime. La verdad es que Bolívar no puede ser concebido en rigor como un militar. Bolívar fue un político que se vio obligado a hacer la guerra. Además, en esa época tenías dos maneras de tener protagonismo social, o tres maneras. Una, tenía mucho dinero, y Bolívar tenía mucho dinero, pero no era suficiente. Quizá Bolívar, en el momento en que arranca la guerra, es posible que haya sido el hombre más rico de Venezuela en el momento que arranca la guerra de independencia. Pero Bolívar, el protagonismo de Bolívar y el de todos los jóvenes de la clase mantuana tenía que ser militar, porque estaban obligados a estudiar la carrera de las armas. Era prácticamente una obligación. Y después vino una guerra que los obligó a ser militares. Pero tanto Bolívar como Miranda, Real como Santander, como las grandes figuras de la independencia, eran realmente unos dirigentes políticos que actuaban con criterio político. Eso es lo que explica, por ejemplo, que cuando se reúnen Bolívar y San Martín en 1822, Bolívar convence a San Martín de que él debe dirigir la guerra, y San Martín lo acepta porque San Martín era un militar, quizás el militar más eficiente que tuvo el proceso de independencia en Latinoamérica, ¿verdad? Un militar de alto vuelo, un estratega muy refinado, pero San Martín era un hombre que sabía que cuando terminara el proceso de independencia él no cumplía ningún papel, porque él no era un dirigente político.
Y la prueba es que cuando él sintió que ya las naciones estaban liberadas, él se fue a pasar el resto de la vida en Londres porque era lo que le correspondía hacer. Ya había cumplido con su papel y él no se iba a convertir en un usurpador, pues, a imponerse en una acción, a imponerse en un papel que a él no le correspondía porque no era un político sino un militar. Ya Bolívar era un hombre político y ahí comienza a despuntar como un líder político. Fíjense ustedes que esto es tanto esto es así que en una conversación, no recuerdo con uno de esos visitantes que venía a verlo, no recuerdo si venía de Europa o de Estados Unidos, porque llegó un momento en que la independencia de Venezuela era la gran noticia mundial. Entonces venía gente de todo el mundo a ver lo que estaba pasando y a conocer a Bolívar. Entonces le dijeron que le explicara cómo era el asunto del liderazgo allí en la guerra. Entonces dijo, bueno, fíjense, Santander es el hombre de las leyes, o sea, Santander es el legislador, ¿verdad? Sucre es el hombre de la guerra. El militar más brillante que tuvo la guerra fue el mariscal Antonio José de Sucre. Y yo soy el hombre de las dificultades. ¿Qué quiso decir cuando dijo yo soy el hombre de las dificultades? Dijo, bueno, yo soy el político. ¿Cuál es el papel del político? El papel del político es gerenciar dificultades, resolver problemas. El papel del político es garantizar la gobernabilidad, la estabilidad, la paz social, garantizar el consenso. Entonces Bolívar tenía claro que ese era su papel, el papel del político. Bueno, así más o menos discurrió pues el proceso de declaración de independencia el 5 de julio de 1811, y para finalizar les voy a describir de la manera más telegráfica posible, al galope posible, cómo fue la secuencia. Todo comenzó porque llegaron los españoles a nuestro continente, a Venezuela en 1498, como todos ustedes saben, y los españoles tuvieron una resistencia. Tuvieron primero la resistencia indígena, en el caso de Venezuela, el Guaycaipuro, el Cayaurima, los grandes líderes indígenas, y después la resistencia de los propios primeros hispanos, que eran gente que creía en la defensa de los derechos humanos, como el padre Fray Antonio de Montesino, como el padre Bartolomé de las Casas, como tantos otros en Venezuela y en otros países que se empeñaron en que las enseñanzas de los sabios de la Universidad de Salamanca, en el sentido de que los indios tenían alma y en consecuencia tenían derechos humanos, tenían que ser respetados. Después vino las sucesivas rebeliones contra el poder español. En el caso americano es muy señalada la rebelión del tirano Aguirre, que terminó muriendo en Venezuela, y el tirano Aguirre, López de Aguirre, fue el primero que se rebeló oficialmente contra el rey de España e incluso coronó un rey títere, pues un rey propio. Después, en el caso de Venezuela, hubo las rebeliones de los esclavos negros maltratados por los colonos, el negro Miguel, Andresote, José Leonardo Chirino. Después la rebelión de un canario que era una figura importante en la zona centro-oriental del país, que se llamó Juan Francisco de León, que se rebeló contra los abusos de la compañía guipuzcoana, que era una compañía a la cual se le entregó el monopolio del comercio en Venezuela. Después hubo la rebelión, la tentativa pues libertaria de los precursores Manuel Gual y José María España, que trataron de crear un régimen republicano municipalista y fueron ejecutados por el gobierno español. Y después las tentativas de Miranda, que fue el gran precursor de la independencia venezolana y de toda la independencia latinoamericana. La tentativa de Gual y España fue en 1799 y la de Miranda en 1806. En 1808, cuando se ocurre la invasión napoleónica a España, la clase dirigente aristocrática venezolana, caraqueña, intentó una toma del poder en nombre del rey, no una toma del poder para el independentista, pero fue frustrada. Y entonces vino el 19 de abril de 1810, donde sí pudieron deponer al capitán general don Vicente Empara y colocar por primera vez un gobierno de criollos venezolanos, es
Entonces, el alcalde mayor de Caracas, que era un señor que se llamaba don José de las Llamosas, vino a ser el primer pues dirigente, el primer criollo que dirigió un gobierno en la Capitanía General de Venezuela. 1810 produjo la convocatoria a un congreso que terminó siendo el Congreso Constituyente que declaró la independencia. Ese congreso se instaló el 2 de marzo de 1811 y el 5 de julio de 1811 declaró la independencia. No se firmó el acta de independencia. Mucha gente dice el 5 de julio, día de la firma del acta de independencia. No, se declaró la independencia. El 3 y el 4 de julio la Sociedad Patriótica había estado soliviantando a la gente y promoviendo muchísimo, agitando mucho para que se declarara la independencia. Finalmente, los debates en el Congreso fueron muy interesantes. En un momento llegaron a ser muy álgidos. Un sacerdote se llamaba Manuel Antonio Maya, incluso trató de agredir físicamente a Miranda, porque, claro, él trataba de discutir con Miranda. Miranda era un hombre extremadamente culto, un polemista de lujo, entonces era difícil discutir con un hombre de esas virtudes oratorias. Entonces el padre se molestó un poco, se ofuscó y trató de agredirlo, pero en general fue un debate interesantísimo, de mucha altura, de mucha consistencia, un debate de mucha calidad. No estos congresos que estamos viendo ahora, donde realmente da pena ajena, pues, el debate parlamentario algunas veces. Este era un debate realmente de mucho rango, de mucho fuelle, de mucha proyección doctrinaria. Entonces, el 5 de julio, el presidente del Congreso, Juan Antonio Rodríguez Domínguez, que era presidente por la provincia de Barinas, declara formalmente que Venezuela es desde ese día y para siempre libre de toda tutela extranjera y especialmente de la monarquía española. El 7 de julio se aprueba el acta, ni siquiera se firma todavía, se aprueba el acta de la Declaración de Independencia, el acta que redactan Francisco Isnardi y Juan Germán Rocio, a los cuales hice alusión. El 11 de julio se producen las sublevaciones en Caracas y Valencia, sublevaciones que primero fue el Marqués del Toro, que fue el primer jefe militar que enviaron los patriotas a controlar la cosa. El Marqués del Toro fracasó y finalmente fue Miranda el que pudo poner orden. El 14 de julio se iza la bandera de Venezuela, como conocemos, que es la bandera tricolor, amarillo, azul y rojo, que fue la bandera diseñada por Francisco de Miranda en sus invasiones previas a la independencia, bandera que fue asumida por los otros miembros de la Gran Colombia, o sea, por lo que hoy en día es Colombia, lo que era la Nueva Granada, lo que hoy en día es Ecuador, que en ese tiempo se llamaba la Presidencia de Quito. Entonces, esa bandera se hizo el 14 de julio y tiene un interés. El interés es el siguiente, ¿no? Que el 14 de julio en la Plaza Mayor de Caracas, lo que hoy en día se llama la Plaza Bolívar, fueron llamados a izar por primera vez la bandera nacional los hijos de Manuel Gual y José María España, que habían sido ejecutados por los españoles en 1799. Manuel Gual José María España cuando estaba siendo ejecutado dijo: no pasarán mucho tiempo sin que mis cenizas sean honradas, y en efecto ocurrió así. 12 años más tarde estaban sus hijos recibiendo el homenaje de ser ellos los que izaran la bandera nacional por primera vez. El 21 de diciembre de 1811, entonces, se aprobó la primera Constitución Federal, la Constitución que legalizó ya definitivamente el proceso independentista, la libertad de Venezuela, una Constitución que nació con los problemas que señalaba Jaime Flores cuando indicó las razones del desentendimiento, la desinteligencia entre Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, porque tanto Miranda como Bolívar creían que las necesidades de la guerra y la inmensidad del territorio obligaban a una organización política del Estado centralista, mientras que Santander y otro grupo de patriotas, tanto en Venezuela como en la Nueva Granada, creían que la Constitución tenía que ser federal. Eso era una discusión muy positiva, de alto rango, de gran vuelo, pero que desafortunadamente tuvo unos episodios muy tristes. Muy tristes, por ejemplo, en lo que atañe a Bolívar, el hecho de que Bolívar en un momento dado se haya declarado dictador, que es algo que es una mancha en su carrera, como fue una mancha la
el haber participado en la captura de Miranda para entregárselo a los españoles, y en el caso de Santander, que Santander se comprometió en una conspiración para asesinar al Libertador, y un hombre que era el símbolo de las leyes, el símbolo de la legalidad, no ha debido jamás cometer ese error tan grave. Lo cierto es que errores más, errores menos, esa generación le cumplió al país. Y como decía Jaime Flores, no es justo, es más, es una canallada que se utilice el nombre, el ejemplo y el testimonio del Libertador para justificar gobiernos autoritarios como el de Chávez. Hace unos 5 o 6 años yo escribí un libro que se llama El falso retrato de Simón Bolívar, precisamente para demostrar que entre Simón Bolívar no hay absolutamente nada en común. Aquel era un hombre libertario, ilustrado, inspirado, y este es un mediocre, abusivo y representativo.